injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Hoy, como cada semana, le damos la bienvenida a la licenciada Isabel Herrera, quien ya está con nosotros aquí en este espacio. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Alfredo, Marco. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y sobre todo a aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Estoy muy contenta de estar acá porque justamente leíamos hace días que con 39 votos a favor, el Congreso de Veracruz había aprobado por unanimidad de votos la Ley Monse. Vamos a recordar de dónde viene esta ley. 2021, abril, Veracruz, una estudiante de 21 años, Monse Bendímez, fue golpeada arteramente por su novio, Marlon Botas, en casa de él, y los papás de Marlon ver esta escena, bueno, pues llevan a esta muchacha junto con Marlon al hospital y ahí la botan en la entrada del hospital y ayudan a que él huya de las consecuencias de sus actos. Entonces, obviamente se llama así esta ley por este feminicidio, porque fue una paliza lo que él le puso. No murió instantáneamente, estuvo varios días debatiéndose entre la vida y la muerte con fractura de cráneo, con varias costillas rotas, con diversas lesiones que le ocasionaron la muerte días después. Entonces, ¿qué hace justamente esta ley? Excluye los lazos familiares como motivo para absolver el encubrimiento de un feminicidio. Ojo, les decía, este feminicidio tuvo lugar en el 2021, pero unos estados se pusieron antes las pilas, como Oaxaca, Oaxaca, aunque no lo crean, Oaxaca, Ciudad de México y Morelos, aprobaron con anterioridad esta ley. Y entonces justamente precisar que es el 3 de junio del 2022 cuando Marlon fue encontrado en casa de su abuela en Mérida, Yucatán, y lo colocan en prisión preventiva, lo cual nos confirma que la familia en todo momento sabía dónde estaba ubicado. Y entonces hay que recordar también que su mamá y su papá en 2 ocasiones fueron detenidos, fueron aprehendidos, pero justamente a finales del 2022, y nunca se pudo comprobar la complicidad, porque aquí es importante precisar, los detienen por complicidad en el encubrimiento del feminicidio. Él seguía prófugo, obviamente como una medida para ejercer presión y que él se entregara. Salen libres, salen en libertad, y a las horas los detienen por el delito de omisión de cuidados, por solo botarla ahí en el hospital, y vuelven después a ser puestos en libertad. Entonces, justamente la ley Monse es esta modificación al Código Penal que excluye como excusa absolutoria los lazos consanguíneos para unos delitos graves, tanto como feminicidio, pero también como violación y pederastía. Ahora, justamente este caso de Monse Bendímez, este feminicidio, es el mero rostro de la brutalidad y de la impunidad de este país, donde al día asesinan a 10 mujeres y solo 9 de 10 casos se resuelven, ¿no? Y entonces, Marlon, por ejemplo, fue detenido en el 2022 cuando estaba más de un año prófugo de la justicia gracias a la ayuda de sus padres. Y es que es algo que vemos mucho quienes litigamos, tanto en temas familiares, civiles como penales. ¿Cuántas veces no hemos visto, incluso cuando son apercibidos por la justicia, por el juez, por la jueza, los familiares, y son capaces de mentir frente a la autoridad con tal de proteger al querubín? ¿Cuántas veces no hemos visto que son las mamás de estos señoros agresores quienes salen a dar la cara y a mentir, a pagar las fianzas, las multas, los apercibimientos de los agresores? Usted que me está mirando y escuchando, ¿cuántas veces no ha encubierto a su hijo agresor sabiendo que es un peligro para su esposa, para sus nietos, porque al final del día sigue siendo su hijo? Aquí el mensaje es importante de esta ley porque nunca más los vacíos legales serán pretexto para no castigar a los agresores ni a quienes les encubran bajo el amparo de los vínculos familiares o afectivos. Pero
Por ejemplo, mientras sigan existiendo disposiciones legales que permitan a personas cercanas, a delincuentes, agresores, perpetradores, ayudarles impunemente a evadir la justicia, las consecuencias de sus actos delictivos, la cifra de feminicidios no va a disminuir. Entonces, por ejemplo, el artículo 344 del Código Penal de Veracruz señalaba en esos momentos: se le impondrán de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 40 días de salario a quienes después de la ejecución del delito y sin haber participación de este, ayuden cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de esta, le oculte, altere, destruye o haga desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el producto o provecho del mismo. Ojo. Ahora, con esta reforma, justamente el artículo 345 del Código Penal de Veracruz es que se elimina esta excusa absolutoria, porque les voy a leer cómo estaba antes el código cuando pasó este feminicidio de Monse. En el artículo 345 del Código Penal de Veracruz, antes de esta ley, de esta propuesta, de esta reforma, señalaba: no se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o los efectos, objetivos e instrumentos del mismo, o impida que se averigüe cuando se haga por un interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso, siempre que se trate de ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción. Porque tenemos que decirlo, la sociedad mata a las mujeres. Recordemos que la cifra de quienes cometen delitos a nivel global en nuestro país es un 79% de hombres. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Estado no toma medidas respecto del sistema penal correspondiente. Hoy en día, esta ley Monse propone imponer sanciones por encubrimiento a los perpetradores, independientemente de si son familiares o amigos del imputado. Elimina esta excusa absolutoria con el fin de prevenir la obstaculización de la justicia para las víctimas, y esto ayuda a reducir las posibilidades de fuga o escape de los agresores con la ayuda de familiares o amigos. Entonces, esta reforma en el Código Penal de Veracruz, lo vuelvo a decir, se da en el artículo 26, fracción segunda, que es aquella que justamente dispone las causas de inculpabilidad en casos de que quede libre la persona imputada del delito, pero también justamente reforma el artículo 345, hace una modificación al párrafo primero y a su fracción segunda, eliminando la fracción tercera, y se plantea la eliminación de la fracción que otorga inmunidad a las personas vinculadas con el perpetrador por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. Además de que obviamente la familia no podrá encubrir ya en casos de feminicidio, se agrega a este párrafo, porque hay que recordar que esta iniciativa se ingresó el 2 de junio del 2022 ante el Congreso de Veracruz. O sea, tardó 3 años en ver la luz, porque también hay que recordar todo este proceso legislativo. Para que un proyecto de ley se vuelva tangible, se vuelva aplicable, se presenta primero la iniciativa de ley, se discute, se aprueba, se sanciona, implica que el Poder Ejecutivo lo apruebe y finalmente se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces justamente esta ley Monse surge como una respuesta valiente y necesaria para combatir el encubrimiento del feminicidio en México. Porque tenemos que entender que la lucha contra el feminicidio no solo requiere de modificaciones en las leyes, implica una transformación mental y cultural justamente en usos y costumbres de la sociedad. Y yo me voy a despedir con esta frase: ningún lazo personal puede estar por encima del derecho a la verdad y el derecho a la justicia. El afecto no puede justificar la impunidad. Con esa frase me despido hoy, Marco. Te escuchaba, así como la ley Olimpia, que en esencia es la posibilidad de sancionar a quien, sin el consentimiento de la otra persona, divulga contenido íntimo y que ha permeado en otras entidades federativas. Pues así tendría que ser con la ley Monse. Eliminar de los códigos penales esta posibilidad de que no haya responsabilidad a los familiares que ayudan a ocultarse o que no denuncian a sus familiares. Entiendo que el legislador en su momento, pues, atendía que no estaban obligados moralmente a denunciar a sus familiares justamente por los lazos consanguíneos. Pero bueno, a ver, el derecho evoluciona, la sociedad evoluciona y tendríamos que eliminar de todas las entidades federativas esta posibilidad de excluyente de responsabilidad. Justamente hace rato en la participación pasada lo decían.
hay una involución. A mí me queda muy claro cuando estoy en asuntos legales de naturaleza familiar, cómo adoctrinan los abogados, los malos abogados, a los familiares para que mientan a favor de su familiar que está involucrado en un asunto legal y no les importa el apercibimiento de ley que les realiza la secretaria de acuerdos o la jueza, el juez. De verdad me sorprende esa facilidad para mentir frente a una autoridad con tanta naturalidad, Marco, porque lo vemos en asuntos familiares, pero también en asuntos penales. Es más, incluso me ha tocado que familiares de agresores, quienes han sido privados de su libertad, personas que han visto consecuencias de sus actos, nos miran feo a nosotros, los abogados, a las víctimas, y nos intentan intimidar con la mirada. Y uno entiende, ¿no? Es su crío, es su hijo, pero también entiendes, este hijo tuyo es resultado de la crianza que le diste, que le enseñaste, porque ahora que se equivoca, no le corriges, al contrario, le encubres. Y es algo que nos queda muy, muy claro porque lo vemos todos los días. Y dígame si no, doñitas, señoras, cómo mienten incluso en juzgados con tal de que su hijo quede como una blanca paloma ensuciando el nombre tal vez de una mujer, o incluso son ustedes quienes van y pagan los apercibimientos con tal de que su hijo pues siga en libertad o no vea las consecuencias de sus actos. Me hace recordar a un deudor alimentario que llevó a su madre para que mintiera de que pagaba la pensión. Es correcto. Pero bueno. Entonces, son situaciones que vemos todos los días. En este caso habla de un feminicidio y de cómo los papás pues lo ayudaron en todo momento. Entonces, hoy en día justamente es hacer esta conciencia de que qué legado le estamos dejando a las personas que estamos criando, quienes tienen la posibilidad de ser madres o padres, pero justamente también amarles es acercarles a las consecuencias de sus actos, ¿no? Como siempre, muchas gracias, Isabel. A ti, Marco. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información. Hasta entonces.